Bienvenidos pasajeros. Desde los siglos XVI y XVII se tiene registro de sucesos relacionados con ciertos entes malignos, diminutos y de aspecto tosco, que suelen hacer maldades a los seres humanos dentro de sus casas. Lo más perturbador es que estas entidades se sienten atraídas hacia los infantes, especialmente aquellos de muy corta edad. Escuchemos a continuación la terrible anécdota que me compartió Celeste. Abrocha tu cinturón, porque estás a bordo el tren que recorre la niebla. Buenas noches, maquinista. Mi nombre es Celeste. Cuando tenía 7 años, casi 8, mi familia y yo nos mudamos a casa de mis abuelos, ya que antes mis padres rentaban una casa en Apizaco, Tlaxcala. Pero cuando mis abuelos fallecieron, mi padre heredó su casa, y aunque quedaba lejos, nos mudamos para no pagar más renta. La casa es vieja, con 4 habitaciones arriba, una sala grande y afuera la cocina. Atrás está el patio, que en ese entonces daba hacia campo abierto. Había varios árboles de tepozán y un sabino. En ese entonces yo lo veía enorme. Éramos mi mamá, mi papá, mi hermano Braulio, que tenía 16, mi hermano Rodrigo de 15, luego seguía yo y al último mi hermanito Hernán, que apenas cumpliría los 3 años. La casa de los abuelos quedaba a la orilla de Tlaxco, casi llegando a Hidalgo. Mi papá se iba a trabajar muy temprano y regresaba ya en la noche. Él trabajaba en Apizaco. Una noche estábamos mis papás, Hernán y yo, en la sala. Hernán apenas hablaba. De pronto, mi hermanito vio hacia la parte de arriba de la escalera y dijo: «Pipo, Pipo». Volteamos, pero no vimos nada. Y mi papá le dijo: «No es Pipo, es papá», creyendo que trataba de hablar con él. Esa fue la primera vez que escuché ese maldito nombre. Tiempo después, regresando de la escuela, subí a mi recámara. Ahí dormíamos Hernán y yo, pero al ir caminando por el pasillo, escuché que mi hermanito se reía y jugaba, como que trataba de hablar con alguien. Yo pensé que mi mamá estaba con él. Ella estaba en el patio tendiendo ropa. Él estaba solo en su corral. Y le pregunté que con quién hablaba. Me dijo: «Pipo, Pipo», y me señalaba el ropero. «¿Cuál Pipo?», le pregunté. Y él se reía y seguía diciendo: «Pipo, Pipo». Ya cuando yo estaba con él, como que se le olvidaba y se ponía a jugar conmigo o con sus juguetes. Era casi diario que mi hermanito veía a ese Pipo. Yo le dije a mi mamá, pero ella no me hizo caso. Y después le dije a mi papá. Él me dijo que algunas veces los niños tienen amigos imaginarios, pero que ya de grande se olvidan de ellos. Yo creí en lo que me dijo mi papá y tomé como normal que Hernán jugara así. Una tarde, regresando de la escuela, mi mamá estaba en la cocina con Hernán. Subí las escaleras y caminando por el pasillo escuché un ruido. Al entrar a mi recámara, vi por el reflejo del espejo algo como un enanito que pasó corriendo y se metió al ropero. En ese momento supe que Pipo era real. Ese mismo día le dije a Hernán que no jugara más con Pipo. Les dije a mis papás, a mis hermanos. No me hicieron caso. Mi papá dijo que tenía mucha imaginación. Pero unos días después, estaba haciendo mi tarea en mi recámara y Hernán estaba en su corral dormido, cuando de pronto empezó a llorar muy fuerte. Mi mamá subió corriendo y gritando, pero cuando mi mamá lo levantó, vio que tenía unos como pellizcos en sus piernas y brazos. Mi mamá pensó que yo había sido y me regañó. Cuando llegó mi papá me castigaron.
Pasó alrededor de un mes y yo casi no dejaba a mi hermanito solo cuando no iba a la escuela. Por un tiempo ya no escuché hablar a mi hermanito con él. En la casa nunca pasaba nada extraño. Ni mis hermanos mayores ni mis papás veían o escuchaban algo, solo Hernán. Y yo esa sola vez que vi ese reflejo. Una tarde llegué de la escuela. Estaba una patrulla y una ambulancia. Mi mamá estaba llorando. Ese día, mi hermanito falleció. Yo tuve que esperar a que mi papá llegara por mí, ya que me llevaron con mi mamá, y ella se quedó muchos días detenida. Ya después de días, cuando mi mamá por fin salió, habló con nosotros. Dijo que ella estaba en la cocina limpiando y Hernán estaba en la sala. Nunca se dio cuenta cuándo se salió, ni tampoco se explicaba cómo logró abrir la reja del patio trasero, ya que tenía candado. Además de que estaba alto, él no alcanzaba. Mi hermanito estaba debajo del sabino atorado en un hoyo entre el árbol y la tierra, y lo único que había junto a sus huellas eran las marcas de pisada, como de conejo. Ahí no había conejos. Murió de asfixia. A ese árbol mi papá lo tiró, solo quedó un pedazo de tronco en ese entonces. Pasaron años y mis hermanos se fueron a diferentes estados, se casaron. Yo me quedé más tiempo con mis papás, pero también conocí a mi esposo. Me casé y me fui con él. Pasaron más de 10 años y ahora soy mamá de 2 hermosos gemelos. Sucede, señor maquinista, que mi papá se puso muy enfermo y mi mamá ya está muy grande. Me pidieron que nos fuéramos a vivir con ellos un tiempo. Nosotros rentamos un departamento. Nos pareció buena idea mudarnos con mis papás. Mis hermanos casi no los visitan y mi esposo trabaja igual en Apizaco, así que nos acomoda bien. Aún no estamos pensando, pero sí llegamos a quedarnos unos días con ellos y me alojé en mi antiguo cuarto. Eso sí, saqué el ropero viejo. Mis niños tienen 2 años y medio de edad y apenas si hablan. Llevo 2 semanas aquí con mis papás y no había pasado nada, hasta que hace 2 noches uno de mis bebés se despertó llorando y decía: Pipo, Pipo. No sé qué hacer. Tengo que ayudar a mis padres, pero esa cosa sigue aquí en la casa. Es común que los niños pequeños desarrollen amigos imaginarios con los que interactúan. Sin embargo, el testimonio visual y auditivo de Celeste añade una capa de complejidad a este caso, mostrando que la interacción de Hernán no era puramente imaginaria. Si bien un niño puede tener amigos imaginarios vívidos, la aparición de marcas físicas inexplicables, en este caso los pellizcos, también lo hace mucho más difícil de demostrar desde una perspectiva psicológica. La ausencia de una explicación lógica por parte de las autoridades, combinada con la imposibilidad del menor de haber salido de la casa, la mención constante de Pipo y el hallazgo de pequeñas huellas parecidas a las de un conejo alrededor del lugar donde finalmente encontraron a Hernán, son elementos desconcertantes que convierten este caso en un gran enigma. Aunque la mente busca explicaciones, podríamos estar ante un evento que desafía nuestra comprensión actual del mundo. La desaparición inexplicable del pequeño Hernán de la sala de su casa y el haberlo encontrado sin vida dentro de aquel hoyo junto al árbol parece indicar que dicha entidad tenía la capacidad de moverse a través de objetos físicos o manipular el espacio y la materia de alguna manera, como se atribuye a ciertos espíritus o seres interdimensionales. Celeste describió a Pipo como un enanito, lo cual evoca la figura de los duendes, gnomos o espíritus de la naturaleza presentes en diversas culturas. Existen numerosos relatos de pequeñas criaturas humanoides que habitan cerca de las casas y a menudo se les atribuyen travesuras o maldades.
Los suelen describir como invisibles o capaces de volverse invisibles. En muchas culturas se habla de espíritus ligados a lugares específicos, como árboles o cuevas, y se les describe como pequeños, maldosos, y suelen interactuar con los niños. Se habla también de seres asociados con los 4 elementos: tierra, agua, aire, fuego. Los gnomos y muchos otros se les describe como pequeños seres que viven bajo la tierra o cerca de árboles y son capaces de acceder a nuestra dimensión desde otras realidades. Desde el punto de vista religioso, en algunas culturas se cree que los duendes pueden llevarse a los niños que no están bautizados o que no han recibido la protección adecuada. Incluso algunos demonólogos desde la segunda mitad del siglo XV los consideraban un tipo de demonios. En algunas regiones del centro y golfo de México se menciona a los chaneques, los cuales pueden atraer a los niños con regalos o engaños para llevárselos a su mundo. Aunque los chaneques están más asociados a esas regiones, también existen casos en algunas partes de Tlaxcala, donde se cuentan historias de niños perdidos en el bosque o víctimas de sus travesuras. Las leyendas sobre los chaneques cuentan que pueden tomar el alma de los niños, enfermándolos gravemente, o incluso llevarse al niño por completo y dejar en su lugar a otro ser. Este reemplazo a menudo se describe como un niño enfermizo, con mal temperamento o simplemente diferente al niño original, algo muy parecido al llamado changeling en el folclore europeo, donde se relata que seres pequeños se llevaban a los bebés humanos reemplazándolos con sus propios hijos, que a menudo eran enfermizos, malhumorados o tenían alguna deformidad. Los niños humanos que se llevaban serían devorados por estos seres. Resulta muy interesante que por todo el mundo se les menciona, aunque con diferentes nombres y características, pero todos pequeños y la mayoría atraídos hacia los infantes. Existen ciertos métodos para supuestamente ahuyentar este tipo de entidades, desde utilizar una tijera abierta debajo de la cama, rociar agua bendita, usar la ropa al revés, e incluso se habla de negociar con ellos, dejándoles dulces u objetos en algún sitio específico para que se mantengan alejados. Finalmente, es posible que ese ser o entidad llamado Pipo habite en los alrededores de la casa y que haya vuelto atraído por la presencia de sus pequeños hijos. Manteniendo una charla en privado con ella, le recomendé no quedarse en esa casa o bien mantener a sus hijos lejos de ahí, aunque por la situación de sus padres resulta sumamente complicado. ¿Qué le recomendarías tú, estimado pasajero? Tus aportes son muy valiosos. Agradezco enormemente a Celeste por haber compartido este caso tan doloroso para ella y su familia. Y aunque hayan pasado muchos años de ese suceso, espero que pronto encuentren el consuelo y la paz en sus vidas. Mi nombre es David Ripper, soy el maquinista, y les deseo una excelente noche. Hasta la próxima.